Muy buenas, un placer saludarlos en su canal de YouTube. Recuerden que hay que darle like a nuestros videos, hay que suscribirse y lo más importante, hay que compartirlo con los demás compañeros y compañeras. Hoy vamos a tratar otro tema importante, de los muchos temas importantes que hay en el país y de los que ya hemos tocado. Pero hay un tema que me interesa, y a días lo he venido yo pensando, que ese es el tema de los grupos de poder. Recuerden ustedes que siempre se está hablando de grupos de poder. Muchos políticos actuales y del pasado han hablado de grupos de poder. De grupos de poder aquí, que grupos de poder allá, que los grupos de poder están atrás de esto. Pero hay gente que no sabe de qué se trata ese asunto. ¿A dónde están esos grupos de poder? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que provocan en el país? Pues hoy voy a intentar explicarles de qué se tratan los grupos de poder. ¿Qué es un grupo de poder? Bueno, yo creo que la palabra lo dice. Poder. Pero cuando hablamos de poder pensamos en el gobierno. Pero el gobierno no es un grupo de poder, el gobierno es el gobierno. El gobierno es el que elegimos a través de las urnas. Y por tal razón, en un proceso democrático, nosotros, los del pueblo, le transferimos al gobierno el poder que necesitan para podernos dirigir. Otros dicen, la embajada americana, por ejemplo. ¿Será un grupo de poder la embajada americana? Pues yo creo que no. Y les explico por qué. Porque la embajada americana, que siempre se habla de que tiene mucha influencia en el país, es representante de un gobierno extranjero. No puede llamarse grupo de poder. Es representante de un país extranjero que siempre busca defender sus intereses en estos países latinoamericanos, incluyéndonos a nosotros los hondureños. Porque son una potencia, porque necesitan siempre estar viendo qué pasa acá, y muchas veces por su condición de potencia se involucran en asuntos internos que no deberían involucrarse, pero que lo han hecho durante mucho tiempo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Las iglesias. Las iglesias podríamos decir que son grupos de influencia, que influyen mucho en cantidades enormes de pobladores sobre lo que puedan pensar, sobre lo que puedan decidir. Pero todavía no llegamos al tema de los grupos de poder. Para mí los grupos de poder están más ligados al tema económico. Esos pequeños grupos de empresarios que en el transcurrir del tiempo han acumulado grandes riquezas haciendo negocios con el Estado, y que hoy por hoy ya no les interesa qué partido político llega al gobierno, siempre y cuando ese partido político o ese presidente de ese partido político cumpla con sus expectativas. ¿Por qué? Porque las riquezas de estos grupos provienen precisamente de hacer negocios con el Estado. Y lo han hecho prácticamente en toda la historia del país. Los grandes negocios que se hacen en Honduras se hacen con el Estado. Entonces se va formando un pequeño grupo, porque no son todos los empresarios. Aquí han querido influirle a la población hondureña que todos los empresarios son grupos de poder. No. Hay empresarios que arriesgan su capital, que trabajan mucho para tener el capital que tienen. Pagan sus impuestos, pero hay un pequeño grupo de empresarios que no arriesga su capital, que trabaja en la mayoría de los casos con contratos muy jugosos, para decirlo así, con el Estado, y que sus fortunas provienen precisamente de ahí, del dinero del Estado. Así vamos a ver nosotros
que esos grupos de poder son dueños, por ejemplo, de empresas de energía térmica, son propietarios de restaurantes que no pagan impuestos, son propietarios de medios de comunicación, pues son propietarios de muchas cosas o de muchas empresas. Y si hacemos una investigación, vamos a llegar que son las mismas personas que son propietarios de todas estas empresas, que no pagan impuestos, porque ahí está el tema, no pagar impuestos. Y por eso estos grupos de poder terminan financiando a políticos, financiando a partidos políticos, para que cuando estos lleguen al gobierno puedan seguirle cumpliendo con los contratos que ya han firmado o que quieren firmar. Esto no es nuevo. Esto lo podemos ver en toda la historia del país. Tampoco es exclusivo de Honduras. Grupos de poder existen en todas partes del mundo. Como dije anteriormente, financian las campañas políticas de uno u otro partido. Inclusive a veces financian las campañas de los partidos que mayor probabilidad tienen de llegar al gobierno. Le dan dinero a este candidato presidencial, le dan dinero a este otro candidato presidencial. A veces no les importa siquiera la ideología, siempre y cuando ese presidente al llegar pues cumpla con sus intereses. ¿Qué pasa cuando ese presidente no cumple con las expectativas de estos grupos de poder? Pues simple y llanamente construyen toda una conspiración y lo terminan sacando del gobierno. A eso le llamamos golpes de Estado. ¿Por qué? Porque en la historia de este país, los presidentes, en la mayoría de los casos, con raras excepciones, han sido empleados de estos grupos de poder. ¿Y por qué terminan siendo empleados? Porque les toman mucho dinero, las campañas electorales son muy caras y estas personas terminan agarrando dinero de quienes tienen dinero, y los únicos que tienen dinero pues son este pequeño grupo de empresarios. ¿Qué pasa cuando este empleado no cumple? Como dije anteriormente, lo despiden. Se van, lo sacan y utilizan a sus medios de comunicación para destruirle la imagen a ese presidente. Revisemos lo que pasó en el 2009 con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. El presidente Zelaya dijo: no voy a cumplir con las órdenes que me dan estos señores, y terminaron sacándolo. Construyeron con sus medios de comunicación toda la idea de que el presidente Zelaya estaba haciendo malas cosas. Construyeron la idea de que se quería quedar en el poder. Construyeron la idea de que aquí se estaba instaurando una dictadura. Mucha gente cayó en esa trampa. Y después pusieron a su títere y se robaron el dinero. Para el año 2009, compañeros, para el año 2009, nosotros teníamos una deuda externa de 3.200 millones de dólares. En los 6 meses que estuvo el señor Micheletti, ya teníamos una deuda externa de 7.000 millones de dólares. De eso se trataba, de saquear el país. De eso se trataba, de destruir lo que se había construido en el gobierno del presidente Zelaya, y nos costó más de 12 años regresar nosotros al gobierno. Y hoy nuevamente estos grupos de poder sienten que la presidenta Xiomara no está cumpliendo con sus expectativas, y entonces empiezan a construir también la conspiración para ver cómo la sacan. Lo que más les ha dolido es la ley de justicia tributaria, porque precisamente a ese pequeño grupo de empresarios no les gusta pagar impuestos. Entonces ponen a sus pupilos a defenderlo. Ustedes miran, por ejemplo, a diputados del Partido Nacional, a diputados del Partido Liberal, defendiendo
defendiendo la no aprobación de la ley de justicia tributaria, que lo único que busca es que aquel que no pague impuestos o aquel que paga muy poquito impuesto, pues pague impuestos. Entonces los grupos de poder muchas veces no los miramos, están atrás. Los percibimos, sí. Cuando habla un periodista, por ejemplo, y un medio de comunicación grande en contra del gobierno, uno percibe que ahí hay algo atrás. Cuando uno mira esas grandes campañas publicitarias en contra del gobierno o en contra de gobiernos como el de Libre, porque cuando se trata de gobiernos aliados a ellos, las campañas son de otra forma, siempre en beneficio de ellos, siempre a favor de ellos, pero en este caso de Libre, cuando usted está escuchando esa campaña publicitaria, usted dice, ahí hay algo atrás. Y ese algo atrás es el grupo de poder. El grupo de poder que tanto hablamos en nuestros discursos. Ese grupo de poder que se ha vuelto multimillonario. Ese grupo de poder que no acepta que se debe sacar ese 70% de la población en pobreza y que debe salir de ahí y que tiene derecho a progresar porque solo les interesa absorber más dinero. La invitación es hacer un análisis profundo de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que puede pasar en el país. Hay que reflexionar, porque si no reflexionamos, podemos ser víctimas de estos grupos que no quieren que el país se desarrolle, que solamente les interesa sus enormes fortunas. Me despido de ustedes. Síganos en nuestro canal. Vuelvo y repito, denle like, suscríbanse y seguramente van a venir más programas como este. Sugiéranos ahí en los comentarios qué otros temas quieren que toquemos aquí en este canal de YouTube. Muchas gracias.